Muy buenas tardes a todas. Mi nombre es Noemí, he sido una de las formadoras de Solidaridad Internacional en estos cursos, así que agradecer también a Soli esta oportunidad de haber trabajado y participado con ellos, que ha sido una experiencia maravillosa. Y esta tarde pues tengo además la suerte de estar aquí acompañando en la mesa a Manu Casal Ladeiro. Él es de Baracaldo, aunque es de familia gallega y actualmente sigue viviendo allí, en Galicia. Es informático de profesión y activista a todos los niveles, cultural, social, político. Llega un momento en su vida que empieza a investigar con el tema del cenit del petróleo y se asocia con otros compañeros y compañeras en la asociación Véspera de Nada, donde continúa trabajando actualmente. Ha participado junto con Carlos Taibo en el libro de crecimientos, lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, y también ha sido coordinador de la guía del descenso energético en Galicia con Véspera de Nada. Él concretamente también es el autor de Nosotros los Detritívoros, libro publicado en 2014, y La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, que se publicó en 2015 en gallego y el año pasado en español, y que será el tema que hoy aborde en esta conferencia, y también es coordinador de la revista 15-15-15. Entonces le voy a dar a él la palabra, nos va a contar un poquito y después abriremos un turno de preguntas. Bueno, muchas gracias. Y como es de rigor, empiezo con los agradecimientos. Intentaré hacerlos rápidamente. En primer lugar, por supuesto, a vosotros, a la gente de Solidaridad Internacional Andalucía, a la Soli, que, como decía Moisés, y especialmente a él y a Marcos, que han sido un poco los contactos que me han implicado en esta aventura, ¿no?, tan interesante que habéis hecho por aquí. Y por supuesto eso, agradecerles la invitación y a todas las personas que os habéis acercado a participar, ¿no?, porque no se trata solamente de escuchar, luego a ver, comenzando por esta misma conferencia, que a mí no me gusta hacerlas así unidireccionales, prefiero hacerlas más interactivas y que sea más un diálogo. Y entonces pues quiero agradeceros ya de antemano vuestra participación y vuestra presencia aquí. Por supuesto también a Casa Sáhara por acogernos y a todas las entidades que han hecho posibles pues estas acciones formativas tan interesantes, como por ejemplo la Agencia Andaluza de Cooperación. Como os decía, voy a intentar ser breve y os quería pedir disculpas si no estoy muy lúcido porque casi no he pegado ojo esta noche. Y una de las consecuencias de eso es que uno no encuentra muy bien las palabras para explicarse. No sé si os ha pasado alguna vez. Entonces, bueno, y que también iré más lento de lo habitual, eso igual hasta es beneficioso. Porque la última vez me echaron la bronca porque iba demasiado rápido. Bueno, voy a comenzar brevemente explicándoos un poquito cómo fue la historia de este libro, que esta es la versión en gallego que mencionaba antes Manuel, y que ahora se conoce más en castellano. Y luego entraré brevemente a hablar un poquito de los contenidos, sin detenerme demasiado, para luego centrarme en algunas cosillas que creo que nos podrán dar pie a debatir y que seguramente luego seguiremos durante el Open Space reflexionando sobre ellas. Bien, yo no tenía en absoluto el proyecto de hacer este libro. Esto fue casi un accidente, pero un accidente que, bueno, mucha gente me ha agradecido que sucediera y que alguien tenía que escribirlo y me tocó a mí. Pues yo, bueno, me siento honrado y me siento casi como una especie de instrumento en manos del destino. Alguien tenía que escribirlo. Bueno, pues me ha tocado a mí. Y los primeros responsables fueron los que me invitaron a escribir un artículo sobre este tema en una revista que casi diría que es semiclandestina, incluso yo mismo me cuesta encontrarla en Galicia. Es una revista que se llama O Golpe, que es una revista que se autodenomina como arredista, que en gallego vendría a ser algo así como separatista, pero que trata temas muy, muy interesantes, ¿no? Y me invitaron a hablar sobre el tema de cómo se relacionaba la izquierda, entendida así en sentido amplio, con el colapso, ¿no?, porque esta gente de la revista eran bastante conscientes. Entonces escribí un artículo que quedó tan largo, esto fue en el 2013, que dije, bueno, por un poco más, pues lo alargo y yo qué sé, pues casi hago un libro y luego ya veremos quién lo publica, ¿no? Y de hecho, pues bueno, me animé, hablé con una pequeña editorial gallega que se llama Corsarias y en principio había una respuesta muy positiva
Y bueno, yo me lancé, amplié el artículo, empecé a recopilar todo tipo de información y esto, pues bueno, se prolongó el año 2014, el 2015, la editorial no acababa de sacarlo, no acababa de sacarlo. A todo esto, el responsable de la editorial participa en un partido político. No, con esto no quiero decir nada, pero bueno, por un lado yo pensaba que sería positivo, pero al final yo creo que fue perjudicial. Y llegó un momento en el que yo consideré que no podía esperar más ese libro para ver la luz. O sea, que si lo había escrito tenía que ser para compartirlo y que diese pie a ese debate que dice el subtítulo, ¿no? Apuntes para un debate urgente. Y entonces nos decidimos a lanzar un crowdfunding, un micromecenazgo colectivo a través de Internet. Lo hablé con los compañeros de Véspera de Nada y nos lanzamos. Y a finales de 2015 hicimos una pequeña tirada, 275 ejemplares, uno de los cuales pues leíste tú, y prácticamente, claro, como pasa con el crowdfunding, se agotó, ¿no? Y bueno, a partir de que se agotase, pues intentamos la idea de una segunda edición, lo intentamos con alguna otra editorial gallega y tal, para sacarlo en... O sea, si sabes que el gallego tiene como dos ortografías, dos maneras de escribirse, y lo intentamos con una editorial que publica en ortografía portuguesa, por si de ahí podíamos quizás llegar al público portugués, brasileño, etcétera, pero por ahí las cosas tampoco avanzaron mucho. Y entonces ya inició la andadura lo que es la versión en castellano, que aprovechamos para no solamente traducirla, sino también meter cosillas interesantes, es decir, hay contenidos en la versión en castellano que son un poco más de actualidad que la edición en gallego. Con La Oveja Roja, tuvimos la suerte con ellos, no nos pasó como con aquella editorial gallega, porque bueno, no sé si al final lo dije, lo autoeditamos desde Véspera de Nada, pero en el caso de la edición en castellano, pues ha sido con La Oveja Roja, mínimamente revisado y actualizado. Bueno, hasta ahí un poco la historia que quería que supieseis de cómo fue el nacimiento, el origen de este libro. Ahora, hablando un poco sobre los contenidos, presentándolos para aquella gente que no lo hayáis visto o que no hayáis tenido en vuestras manos o no hayáis ojeado el índice por internet, pues comienzo explicando en el libro muy brevemente, muy resumidamente, lo que es el colapso, porque el libro no se trata de eso, no se trata de explicar por qué vamos a colapsar, ya lo damos por hecho. Entonces, sí que, a ver, brevemente, sí que me dedico a definirlo y ahí tiro mucho de Joseph Tainter y explico que el colapso no es más que la disminución brusca de la complejidad de un sistema. Es decir, no tiene por qué ser el apocalipsis. Luego, si queréis, podemos entrar a debatir lo que es el colapso y lo que no lo es, porque parece mentira, incluso entre los colapsistas no nos ponemos de acuerdo en lo que es el colapso, ¿no? Por ejemplo, con Emilio Santiago Muiño, que salía ahí en el vídeo, que es un hombre que aprecio muchísimo y que, por ejemplo, pasado mañana también me han invitado a hablar en Móstoles y no acabamos de ponernos de acuerdo en lo que es el colapso. Entonces, bueno, yo aquí digo, ya de partida, os voy a decir lo que yo entiendo por un colapso, para que luego no se me malinterprete, ¿vale? Bien, y a partir de ahí empiezo a indagar un poco si es factible o es pensable una izquierda postindustrial. Es decir, si hablamos de que la civilización industrial va a colapsar, entonces ya estamos planteándonos que va a haber un futuro postindustrial. Y no en ese sentido que se empezó a utilizar hace años eso de postindustrial, que parecía que era no solamente que se ha acabado lo industrial, sino que era ya industrial de la repanocha, que ya nadie va a ser agricultor, que íbamos a comer todos comida hecha con impresoras 3D y cosas de estas. No es en ese sentido, es postindustrial de que se acabó la civilización industrial y ahora llega otra cosa. Entonces, empiezo ahí en ese capítulo a desmontar o intento desmontar algunas concepciones o lugares comunes en la izquierda, empezando por la obsesión con el crecimiento, el tema del progreso, la productividad, de dónde viene la productividad siempre creciente, de cualquier sector, ¿no? El papel de la clase trabajadora, el papel del empleo, esa obsesión de hacer del empleo una bandera, un objetivo en sí mismo. También el estado del bienestar, que parece que es un objetivo irrenunciable para la izquierda, pero que, tal como yo intento explicar en el libro, parte del colapso se va a llevar por delante ese estado del bienestar o se lo está ya llevando. ¿Cuáles son las prioridades, ¿no?, de una política de izquierda? También el papel, por ejemplo, de la renta básica, que igual es una de las partes más polémicas del libro, porque parece que es una de las cosas más vanguardistas y más avanzadas de buena parte de la izquierda en todo el Estado. Y bueno, yo la verdad es que, a ver, hay rentas básicas y rentas básicas, pero la que se suele presentar como una opción maravillosa, yo no la veo ni siquiera factible a largo plazo. Y entonces lo explico también en el libro.
bueno, acusaciones que no suelen hacer de determinismo ecológico, intento también rebatirlas o matizarlas, y sobre todo el tema de la tecnolatría, es decir, esa adoración por la técnica que nos va a salvar de cualquier cosa, que es algo que comparte la izquierda con la derecha y que incluso es hasta más tecnólatra a veces que la derecha. Que, por cierto, uno de esos desmentidos, que yo titulo así con ciertas frases, ¿no? Y una de ellas es: no podemos decirle esto a la gente. Es decir, después de intentar desmontar todos estos mitos de la izquierda, cuando ya superas todas esas barreras, hablando a veces con gente de los partidos, dicen: vale, bueno, tienes razón, pero no podemos decirle esto a la gente. Pues eso ha quedado desmentido precisamente en una reciente encuesta que hicieron unos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo creo que no se le ha dado el suficiente bombo, pero que lo merece, que venía a demostrar que más de un tercio de la población española, si le pones a elegir entre seguir buscando el crecimiento económico o renunciar a él para ser sostenibles, más de un tercio de la población estaría dispuesta. Entonces, ¿qué nos están contando de que no es posible? Bien, otra parte del libro habla un poco sobre el negacionismo y los obstáculos psicosociales, eso de decir, no podemos concebir el colapso, o luego lo concebimos pero no somos capaces de asumir las consecuencias. Entonces yo eso lo he intentado un poco dibujar como un negacionismo, digamos, que se organiza por capas. Es decir, tendríamos una capa política, es decir, un negacionismo, unas dificultades para asumir el colapso en el nivel político, otras en el nivel sistémico, otras en el nivel cultural, cognitivo, evolutivo, etcétera. Es decir, ahí estamos, si rascas en una de esas capas te encuentras con un obstáculo en la otra y en la otra y en la otra, es muy difícil. También, por supuesto, el cortoplacismo, que es una cosa que nos está llevando directamente o nos ha llevado directamente al colapso. Hablo también del uso de la energía en la sociedad como una adicción y como tal que tiene en sí misma obstáculos inherentes para ser superada, como le sucede a cualquier persona adicta, a cualquier sustancia o cualquier fenómeno. Y bueno, también hablo, por ejemplo, de las fases del trauma, esto de la ira, la negación, la negociación, la aceptación, etcétera, cómo se podría aplicar a esto. Y bueno, también de otros aspectos como podría ser la colonización mental, que viene a ser que creemos más a veces desde la izquierda en los poderes del capitalismo que los propios capitalistas. Y eso es hasta qué punto estamos metidos, como decía Yayo Herrero, se nos ha metido ese modelo en nuestras mentes, ¿no? Y en la siguiente apartado del libro hablo un poquito de la adaptación postindustrial de algunas corrientes que suelen estar muy mezcladas con la izquierda, ¿no? Porque hablo un poco de la izquierda en general, pero luego me centro en algunas de esas izquierdas, ¿no? Y hablo, por ejemplo, del soberanismo. Especialmente me centré, lógicamente, al comenzar el libro editándose en Galicia, me centré en el soberanismo gallego, pero se puede aplicar a cualquier otro soberanismo o nacionalismo, independentismo, como le queramos llamar. También toco un poquito el tema del feminismo, cómo le toca esto del colapso, desde mi punto de vista, que es un punto de vista seguramente muy poco fundado. Y el movimiento de los indignados, también, o el llamado 15M, cómo le afecta a esto del colapso, hasta qué punto lo asumen. Y también toco otro que para mí es muy importante, que es el tema del pacifismo, ¿no? Porque el colapso, si a una cosa nos lleva, o dicen, mucha gente teme que nos lleve, es al conflicto, a todos los niveles, tanto dentro de los propios países, las propias clases sociales, como entre países. Bien. También hablo de las mutaciones previsibles en el capitalismo moribundo, que bueno, podemos entrar más adelante si queréis en ellas, no quiero detenerme demasiado en esto. Luego también analizo algunas propuestas políticas que me parecen especialmente conscientes del colapso. O sea, no me dedico solo a criticar, sino que apunto por ahí algunas cosillas que pueden ser elementos en los que fijarnos para ver adaptaciones a este nuevo contexto. Y ahí hablo, pues, por ejemplo, lógicamente, del movimiento por el decrecimiento, de la revolución integral, las cooperativas integrales, que también se veían en el vídeo que habéis visto en el curso. La vía de la simplicidad, de Ted Trainer, que es una cosa que es bastante poco conocida por aquí, pero que nos hemos esforzado mucho porque se conozca también en lengua hispana, y ha salido recientemente el libro editado por Trota. Y también un pequeño partido que hay en Galicia que se llama o Partido da Terra, y que me parece especialmente interesante, aunque sean bastante poco conocidos. Luego también hablo de
de algunos remapeados que podemos hacer a los tradicionales mapas que se establecen de coordenadas políticas, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿dónde me sitúo yo políticamente? ¿O dónde se sitúa esta fuerza política? ¿O dónde se sitúa esta propuesta política? Pues a la tradicional disposición en dos ejes, yo le he intentado añadir un tercer eje, que sería el productivista ecologista o productivista decrecentista, como lo queráis llamar, y hay algunos gráficos ahí que nos intentan un poquito orientar acerca de eso. E incluso también he intentado mapear los nuevos movimientos, que algunos os parecerán y seguramente sonarán, porque lo son, muy frikis, y los he intentado también meter ahí una especie de mapa de coordenadas, para que cuando a partir de ahora empecemos a oír hablar de esa gente, que de algunos oiremos hablar, pues saber un poco dónde ubicarnos. Y finalmente, lo que a mí me parece la parte donde igual puede encontrarse a las cosas más valiosas del libro, aparte, por ejemplo, del prólogo de Teresa Moure, del que no he hablado y que para mí es de las mejores partes del libro, pues es cuando me paro un poco a dibujar las posibles estrategias que se les plantean principalmente a los partidos, pero luego también hablo un poco de las estrategias que podemos tomar como movimientos en respuesta un poco o en diálogo dialéctico con esos posicionamientos estratégicos de los partidos, y que he clasificado, he hecho así una especie de taxonomía que, bueno, como otra cualquiera, que seguramente otros autores o cualquier persona podrá verla de una manera diferente o ponerle otros nombres. Yo, por ejemplo, hablo de que las izquierdas podrían tomar unas estrategias francas, de hablar francamente con su discurso y con sus políticas a la gente, porque como le gustaba mucho decir también a Yayo Herrero, la gente no es tonta, y la gente, yo soy de los que piensa que se le puede hablar sin engañarles, sin dorarles la píldora, sin tratarlos como a niños. Y eso son lo que yo llamo estrategias francas, que diferencia un poco la franca dura, ir a lo bestia, decir las cosas así sin medias tintas, y otra sería la franca ilusionante, es decir, no contar ninguna mentira, pero bueno, buscarle el lado bueno, ¿no?, del colapso, que es un poco la filosofía de eso del decrecimiento feliz, de la vía de la simplicidad también de Ted Trainer, también es mucho de la filosofía de las transition towns. Y luego, pues bueno, dejo un poco de lado las estrategias francas y hablo de otras que podrían ser las progresivas, de bueno, vamos poquito a poco, vamos a hacer ahora esto, igual para la legislatura que viene ya hablaremos, bueno. Y luego ya paso directamente a las hipócritas, a las estrategias hipócritas, decir una cosa y hacer otra. Es decir, vale, tenéis razón, lo del colapso va a venir y nos va a pillar, pero nosotros vamos a hacer como que no y vamos a seguir con lo de siempre, ¿no? Y dentro de esas, ahí se abren algunas que, a mi parecer, son bastante interesantes, aunque yo no sería por las que optaría, que serían, por ejemplo, la pasivo-facilitadora. Es decir, no vamos a hacer demasiado proactivamente, no vamos a hacer grandes planes energéticos, ni vamos a salir en el telediario diciendo, señores, llega el colapso, hay que prepararse, una economía de guerra, etcétera, etcétera, sino que vamos a dejar hacer a esas iniciativas que van surgiendo desde la base, así por debajo del radar, vamos a dejar que vayan haciendo y vamos a facilitarles un poquito las cosas. Y ahí ya cabría hablar de facilitarlas más o menos, ¿no? Y ahí yo creo que un referente muy bueno es el de Cuba, aunque tenga un régimen político totalmente diferente, incluso socialmente sean muy diferentes a nosotros, pero yo creo que ahí, por ejemplo, lo que Emilio Santiago Muñoz ha estudiado del caso cubano es muy interesante. Cómo la gente iba haciendo cosas y el gobierno cubano iba un poco a rastras. Y no eran precisamente los más convencidos los del gobierno, pero bueno, iban haciendo, dejando hacer. Bueno, hoy importamos 1 millón de bicicletas de China, mañana cambiamos a los trabajadores de sitio para que gasten menos combustible, bueno, y ahí yo creo que es una estrategia muy interesante. Y luego hablo de otras estrategias que igual sí que son como un poco más de política ficción, como puede ser la liquidadora, es decir, meternos en las instituciones para liquidarlas desde dentro, que puede ser un sueño muy bonito para los criptoanarquistas, pero no sé yo. Y luego la estrategia más exitosa, que es la negacionista. Aquí no pasa nada y vamos a seguir con lo de siempre, ¿no? Bueno, y finalizo con algunas conclusiones, así un poco pintando lo que pienso que puede ser las cosillas que puedan ayudar a adaptarse a la izquierda, ¿no? Los fundamentos, algunos pasos que se han estado dando. Yo siempre me estoy fijando ahí declaraciones, cosillas que hacen los políticos, ¿no? Y voy tomando nota, no para considerarlo un insulto a la inteligencia, como dice Taibo, que yo creo que ahí se equivoca,
sino para tomar nota y luego restregárselo por la cara, que es lo que merecen, y para eso están ahí, ¿no? Y si un día firman el manifiesto Última Llamada, que es un manifiesto anti-políticas keynesianas, y luego aparecen promoviendo políticas keynesianas como si estuviéramos en los años 80 o 90, pues hay que pasárselo por la cara. Y entonces, para eso está muy bien que te firmen el manifiesto, que tú luego se lo puedas pasar por la cara, porque si no te lo firman, no tienes nada que pasarles por la cara. Bueno, si queréis luego podemos hablar más de eso. Y finaliza el libro con unos anexos, así un poco de utilidad, como el propio manifiesto Última Llamada, que supongo que conoceréis la mayoría, y si no podemos hablar luego un poquillo de él. Y luego, pues bueno, hay, como siempre me gusta meter en mis libros, pues una especie de batería de medidas para que tome en mano quien quiera y que luego no digan que solo criticamos y que no proponemos nada. Y yo creo que son medidas bastante factibles, que cualquier estrategia, incluso las hipócritas, no hace falta que sean muy francas, que pueden vender muchas de estas medidas que se incluyen en el libro, que las pueden vender muy bien como quiera cualquier partido de izquierdas, sin que se les oliviante ni los sindicatos ni la gente en las calles, todo lo contrario. Y bueno, y alguna sugerencia de autores. Bueno, no sé cómo voy de tiempo porque eso, como tengo este descontrol mental por no haber dormido. Muy bien, vale. Pues ahora es cuando me meto con el tema de... De todos modos, cortadme cuando consideréis. Hecha esta pequeña presentación del libro, que tampoco me parece que haya que hablar sobre el libro, sino que me gustaría que hablásemos sobre lo que quiere hablar el libro. Entonces me gustaría dar pie un poquillo al debate lanzando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el primer problema que tenemos los que andamos con el tema del colapso, el decrecimiento, la transición, todos estos conceptos, el primer choque que nos encontramos, y aquí yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, cuando hablamos con la izquierda en general o con los partidos políticos de izquierda en particular, es que nuestros diagnósticos chocan. O sea, no tenemos el mismo diagnóstico. Entonces, si no tenemos el mismo diagnóstico, lo tenemos muy difícil para poder tener estrategias comunes. Es que ya a veces ni siquiera compartimos el discurso, ¿no? Entonces, bueno, tener un diagnóstico tan claro como partir de que el colapso ya es inevitable sería un exitazo tremendo. Recuerdo en unas jornadas que organizaron en la Autónoma de Madrid, que nos invitaron, entre otros, a Carlos de Castro y a mí. Carlos de Castro estaba que no se lo creía, porque era un poco como en vuestros cursos, ¿no? Lo del colapso ya figuraba en letras grandes desde el comienzo de la jornada. Decía, hombre, ya es un avance, ya partimos todos de que el colapso está aquí y ya vamos a hablar, ¿no? Pero ya no nos vamos a hablar sobre colapso sí, colapso no, tal. Ya partimos todos del mismo diagnóstico, vamos a colapsar. Bien, pues eso sería muy de agradecer, pero no, ya es nuestro primer choque. Entonces, ese diagnóstico no lo comparten, no comparten que se haya acabado el crecimiento económico, no comparten ni siquiera eso, ¿no? Entonces, yo creo que si la complejidad de una sociedad está en función del flujo de energía disponible y tenemos claro, les podemos explicar que el flujo de energía disponible va a empezar a disminuir y que no van a llegar a tiempo ni en suficiente escala las energías renovables para compensarlo, de ahí hay que explicarles que el sistema social, y ahí podemos hablar del Estado, de los servicios públicos, de las empresas, de la universidad, de todo lo que queráis, de la agricultura, todo eso va a reducir su complejidad. Y es precisamente eso, una reducción rápida de la complejidad a lo que llamamos colapso. O sea, que no piensen que es Mad Max. No, es simplemente que se va a reducir la complejidad. Vamos a tener menos de todo. Entonces, ya eso sería un gran avance, ¿no? Por ejemplo, el artículo este que publicó Ferran Puigvilar en el diario, en el blog de Última Llamada, en el diario.es, hace creo que fue un par de meses o así, ¿no? Del último informe del Hills Group, que bueno, prácticamente nos venía a decir que en cuestión de 15 años que ya la energía neta del petróleo habrá desaparecido. Entonces, son unas conclusiones demoledoras que nos vienen continuamente en un goteo de informes y de estudios de la ciencia, y que es lo que les tenemos que plantear para tener un diagnóstico común, ¿no? A partir de ahí, si tenemos ese diagnóstico común, ya podemos empezar a hablar. Ya podemos empezar a decir, bueno, ¿cómo gestionamos el colapso? ¿Quién lo va a sufrir más? ¿Cómo podemos evitar que lo sufra, ¿no? Si somos de izquierda será lo que nos preocupe, ¿no? Es decir, no es lo mismo que sea consciente del colapso una persona de derechas o un partido de derechas
que no que lo sea un partido de izquierdas, en algo se tendrán que diferenciar, ¿verdad? Pues es de eso de lo que deberíamos hablar. O incluso hasta podemos verlo, pintarlo como una oportunidad revolucionaria para tener una sociedad, como dice el título del libro de Ted Trainer, una sociedad más sostenible y más justa. Es decir, porque sea una sociedad más simple, no tiene por qué ser una sociedad peor, no necesariamente. Entonces, ahí está el meollo de lo que tenemos que trabajar con la izquierda o desde la izquierda, ¿no? Bien, ahí cabrían, pues eso, hablar de líneas de acción, yo creo que ahí es fundamental, por ejemplo, lo que hacéis o lo que habéis venido haciendo en Soli, que espero que sigáis haciendo y que lo podamos exportar a otros lugares, que son esas líneas de acción didáctica y de diálogo, ¿no?, con la sociedad y con las fuerzas sociales, porque eso está muy bien, ¿no? Y fijaos lo que habéis conseguido vosotros, lo que han conseguido en Móstoles, a mí me parecen referentes muy interesantes, porque ayudáis a construir un diagnóstico común. Solo se puede construir así, o sea, no lo haces ni con una charla, ni con un libro, hay que estar dando y dando y dando y dando, y con unos y con otros, y esos luego que vayan extendiendo el tema y que lo vayan sacando en sus propias organizaciones. Oye, pues yo estuve en un curso que explicaron esto y esto y tal, y va a haber otra edición del curso y lo puedes hacer por internet y mírate este vídeo y tal, y estar ahí machacando, haciendo evangelismo, puro y duro, sí, sí, evangelismo, del Apocalipsis. Bueno, sobre eso, si queréis, también podemos hablar, ¿no?, sobre la metáfora religiosa de hacer evangelismo del Apocalipsis. Bueno, entonces esa es un poco la línea más interesante, porque nos va a ayudar a resolver ese nudo gordiano de que no compartimos el diagnóstico. Y a partir de que rompamos eso, se nos van a abrir todas las puertas a actuar. Y necesitamos hacerlo muy rápidamente. No es el momento aquí, yo creo, de dar ningún tipo de datos técnicos que justifiquen eso. Ya habéis estado en el curso viendo un montón de información. Y, bueno, yo siempre suelo dar una referencia que a mí me parece muy clave, que es la de Dennis Meadows, que es uno de los autores supervivientes de Los límites del crecimiento, que cuando se cumplieron los 40 años de aquel libro, él, ya sabéis, en Los límites del crecimiento, era un programa de ordenador que modelizaba el comportamiento del sistema metabólico mundial, etcétera, le han seguido metiendo los datos y se han dado cuenta de que, por un lado, han acertado enormemente en lo que era uno de los escenarios que yo decía, ¿qué sucederá si no se hace nada? Por mucha gente dice, no, es que ellos predecían que tal. No, ellos no predecían, ellos le metían unas variables al ordenador y iban sacando escenarios diferentes. Y entonces, lo que ha sucedido después de esos 40 años es clavadito a lo que ellos decían que era el escenario, si no se hace nada, va a pasar esto. Entonces yo creo que eso supone una fiabilidad bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos le siguen metiendo los datos actuales, los siguen actualizando y le piden al ordenador que los extrapole al futuro y nos viene a decir que eso, que dentro, para el año 2030, que solo va a quedar el 50% del petróleo que hemos tenido ahora, que se considera que es ya el cenit y a partir de ahora ya caemos, el 50% en volumen. Yo eso, con un cálculo muy simple, lo multiplicas por la energía neta prevista, la evolución de la energía neta, y te queda el 15% de la energía neta del petróleo. Y ahí es de donde viene el título de la revista 15-15-15, que mucha gente me pregunta. Pues claro, era en el año 2015 cuando lo inventamos, o cuando nos dimos cuenta de esto, y claro, desde el 2015, en 15 años, quedará el 15% del petróleo, ¿no? Y entonces a mí eso me parece un dato muy importante, ¿no? Y yo es uno de los pocos que suelo dar cuando menciono esto, porque bueno, tampoco soy científico y yo me fío de gente como esta que además han demostrado que el tiempo les ha dado trágicamente la razón. Y Dennis Meadows es uno de los que dice hay que renunciar a la palabra sostenibilidad porque eso fue posible durante estos 40 años que nosotros íbamos avisando, pero como no se nos hizo caso, ni a ellos ni a otra gente que vino después, ya no es posible la sostenibilidad, ya nos vamos a dar el batacazo. Y ahora la palabra clave es la resiliencia. Por eso me parece tan importante que hayáis centrado en torno a ella estas estrategias formativas, ¿no? Yo creo que es la clave. O sea, no hay que... Yo soy de los que opino que no hay que entrarles a los partidos de izquierda hablando de la sostenibilidad, de la ecología, del medio ambiente, no. Colapso y resiliencia. O sea, nos la vamos a dar, ¿qué vas a hacer para preparar a la gente? Porque si no, seguimos en esos... es como el día de la marmota, o sea, siempre es igual, la sostenibilidad, y parece, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, mira, lo del colapso es ya, tenemos aquí estas fechas que nos está dando la ciencia, y la resiliencia tiene que ser para allá también, porque la tienes que construir a tiempo, ¿no? Bien.
La inmensa mayoría de la izquierda van a calificar todo esto de demasiado pesimista y nosotros calificamos lo que hacen ellos de demasiado optimista. Entonces, ¿cómo demonios nos podemos poner de acuerdo? Yo una de las propuestas que les hago, y la apunto también en el libro, es que juguemos a la metodología de los escenarios, que es una cosa que ya ha hecho más gente, ¿no?, en esto del pico de petróleo, etcétera. Que es decir, bueno, vamos a establecer varios escenarios. ¿Qué pasaría si yo tengo razón y A, me haces caso, B, no me haces caso? ¿Y qué pasaría si el que se acerca más a la verdad eres tú? ¿Y qué pasa si te dejas engañar por mí o si sigues haciendo lo que estabas haciendo? Y entonces tú mira el resultado de eso. Y si aplican esa metodología, yo creo que va a quedar muy claro que hay que optar por hacer caso y no esperar a que se confirme el colapso. Porque lo que está en juego, en caso de que fallen, es demasiado grave. Y lo que pueden perder es demasiado pequeño comparado con lo que podrían perder si ese escenario se diese realmente. Bien, no sé si andamos... 10 minutos de sobra. Bueno, de sobra, luego si queréis podemos hablar de más cosillas ya en modo interactivo, que es lo que me gusta más y supongo que a vosotros también. Bueno, la duda en todo caso, yo se la plantearía, no es si estas medidas que les pedimos que apliquen van a llegar demasiado pronto, que es el miedo que nosotros detectamos que tienen muchísimas veces. O sea, cuando consigues que te abran la puerta de un ayuntamiento, de un gobierno, de un tal, y vas allí y les hablas y... No, es que esto todavía no lo vamos a hacer porque la gente no lo está percibiendo y no, sería demasiado pronto. ¿Sabes? O sea, aunque te den la razón, te dicen no, todavía no. Lo que os decía, ¿no?, de la estrategia progresiva. Yo creo que la duda ahora no es esa, es si van a llegar a tiempo o si van a llegar demasiado tarde, pero no si van a llegar demasiado pronto. Ya no podría llegar ninguna de estas medidas demasiado pronto. Bien, como penúltimo punto, querría volver sobre la necesidad de las estrategias duales o mixtas, que la otra cara de la moneda sería la alianza entre las dos familias de la izquierda. Bien, por si alguien no ha asistido a los cursos y no conoce el término de las estrategias mixtas, nos referimos con ello a actuar al mismo tiempo desde abajo, es decir, de los movimientos sociales, iniciativas comunitarias de base, etcétera, y también desde arriba. No quiere decir poniendo la mitad de las fuerzas en los dos lados, no. Pero lo que quiere decir es no renunciar a ninguna de las dos estrategias, ¿vale? Es decir, mientras les estás atacando ahí a los partidos o actuando desde dentro para que hagan cosas, al mismo tiempo tú no esperas por ello y vas haciendo cosas a nivel de tu barrio, de tu pueblo, etc. Y al mismo tiempo eso nos lleva a la necesidad, que yo también invoco un poco en el libro, de que se reencuentren las dos familias clásicas de la izquierda, los libertarios y los estatalistas, ¿no? Los que aborrecen del Estado y no quieren saber nada de él, y los que lo supeditan todo a hacerse con el poder en el Estado, ¿no? Entonces yo creo que si ellos compartiesen el diagnóstico, podrían llegar a la conclusión de que, bueno, quizás los libertarios pudiesen hacer una excepción histórica, como hicieron, por ejemplo, en la Guerra Civil, que fue un momento excepcional en que incluso hubo una ministra en el Gobierno de la República, una ministra libertaria, y yo creo que esta situación histórica no es menos de emergencia que fue la Guerra Civil, es mucho más, diría yo. Y por otro lado, los socialistas estatalistas podrían abrir un poco la mano y dejar que existiese una especie de copoder y que no fuese el Estado el que monopolizase toda una serie de cosas, sino ser más tolerantes y permitir que haya un poder paralelo desde la base, ¿no? Porque eso nos permitiría, un poco aplicando lo de la permacultura, que supongo que aquí habrá bastantes practicantes y amigos de la permacultura, que una misma función te la ejerzan varios elementos de tu sistema, por si uno falla. O sea, es pura resiliencia. La estrategia dual es pura resiliencia. Bien, y termino dejando dos preguntas en el aire. La primera es, si no es la izquierda la que tiene la capacidad de mirar un poquito más adelante de los 4 años dichosos del plazo electoral y del rendimiento económico de las empresas, por ejemplo, que es aún más corto, ¿quién lo va a hacer? Y la otra es, si no es la izquierda quien intenta canalizar con la verdad por delante y un discurso y unas propuestas radicales, la inevitable frustración, porque va a haber una gran frustración y una gran ira social, un resentimiento social tremendo con la mentira que nos han vendido todas estas décadas, diría yo, o siglos, podríamos remontarnos, del progreso perpetuo, que ya está surgiendo por todas partes y que ya lo estamos viendo. Si no la aprovecha la izquierda, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que ya estamos teniendo suficientes avisos por todas partes de quién está aprovechando ese discurso y esa
y estas propuestas radicales antisistema. ¿Por qué la izquierda no se atreve? Y aquí os voy a dejar con una pequeña anécdota. Hace no mucho hablaba con un viejo militante de la izquierda, en concreto creo que fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria, en los finales de la dictadura y comienzos de la transición. Y este hombre, pues hablando con él de estas cosas, me decía sin ningún tapujo: yo no tengo problema en votarle a un partido nazi si me resuelve mis problemas. Y otro día me decía: a mí, como me quede sin pensiones, como ahora desaparezcan las pensiones y todo lo que he cotizado yo en mi vida, agarro la escopeta. O sea, y esto lo dice una persona que ha militado en la izquierda en los tiempos más duros. Vale que con el tiempo la gente cambia, pero a mí esas advertencias me dan mucho miedo, porque sé que hay mucha gente que piensa así, y no solamente la gente que podamos pensar que son de derechas, cuidado. Y bueno, y con esto yo creo que podemos dar pie ya a la interacción, si os parece. Mi pregunta es sobre un tema que creo que nos interesa precisamente por el diagnóstico que hacemos del colapso. A ver si lo consigo resumir. Tú has dicho que vamos a una disminución de la complejidad, a una regresión del sistema. Yo plantearía que podemos ir a una mayor complejidad del sistema. Y voy a dar un dato. En ecología sabemos desde los años 70 que no solamente es importante el flujo de energía y la circulación de materiales, sino cómo es la organización que procesa el flujo de energía. Por ejemplo, en un agroecosistema industrial, la tasa de retorno energético es menor de 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En permacultura las tasas de retorno energético están entre 30 y 40. Con menos energía podemos mantener un sistema complejo, porque la organización nos hace procesar con mayor eficacia la energía entrante. Yo veo un problema en esto que estáis definiendo continua. Digo que soy partidario de lo que estáis diciendo y creo en el colapso. Lo que no creo es que inevitablemente suponga disminución de complejidad del sistema. Y creo que esto es importante de cara al debate con los partidos políticos, de cara al debate con la sociedad, porque entonces estamos vendiendo esperanza en que vamos a mayor complejidad y no a una regresión. El término regresión suena muy fuerte a la gente. Entonces, para mí es importante acudir a los conceptos ecológicos e interpretarlos. Y la pregunta, Eduardo... La pregunta es, que quiero saber su opinión, porque tú has definido que vamos al colapso y el colapso lo defines como disminución de complejidad. Yo no comparto que eso sea inevitable, porque puede haber formas organizativas que consigan incrementar la complejidad del sistema. Y lo dejo ahí la pregunta. Bien, yo creo que aquí deberías hacerle esa pregunta a Carlos de Castro. Yo, dentro de lo que buenamente entiendo y practico, como permacultor novato, voy a intentar respondértelo. Creo que tenemos conceptos diferentes de la complejidad. Y, por otro lado, matizarte que nunca he dicho una regresión, ¿no? Porque no se puede volver a lo de antes. La flecha del tiempo va en una dirección y no se puede volver atrás. Y esto es algo que incluso gente dentro del colapso tiende a perderlo de vista. Por ejemplo, cuando a veces Jorge Richman o incluso Emilio Santiago Muiño hablan de que podemos mantener sociedades industriales, dicen sí, porque si tenemos la misma energía que teníamos en los años 50, podríamos tener una sociedad de relativamente modesta industrialización como era la de aquel entonces. Y yo les explico, no, porque lo ves en un punto concreto del tiempo separado del proceso histórico. Es decir, la industria que había en los años 50 no era la energía... no era la industria con la complejidad que daba la energía que se disponía entonces, no. Es la sociedad que se creó después de varios siglos de aumento de la complejidad, de aumento constante. Es decir, cuando vas aumentando la complejidad pasas por unos puntos y cuando te vas disminuyendo esa complejidad pasas por otros que no son los mismos. Por tanto, yo nunca utilizo la palabra regresión ni vuelta al pasado. Y si alguna vez se me escapa, pues me tenéis que tirar de las orejas. En cuanto a lo de la complejidad, ya te digo, no tenemos la misma definición de complejidad. Un sistema permacultural es menos complejo desde el punto de vista del que habla Joseph Tainter. Es más complejo
si lo consideras desde el punto de vista de la biodiversidad. Ahí sí, claro que sí, pero es que no hablamos de eso. Hablamos de las sociedades humanas y que se mide la complejidad de la sociedad humana. Por ejemplo, Tainter la mide por el número de profesiones distintas que hay en una sociedad. Es una variable, es una variable. Y, por ejemplo, las tecnologías también se pueden comparar. Y las tecnologías que tú puedes mantener con un aporte energético alto no son las mismas que puedes mantener con un aporte energético bajo. Y esas tecnologías, que son las de la permacultura y son las tecnologías apropiadas, son tecnologías menos complejas. Lo midas como lo midas, por elementos, por fabricación y por uso. Yo, a ver, esto lo tendrías que hablar con Carlos de Castro, porque él... Nos tiramos piedras a nuestro propio tejado, porque estamos asumiendo una idea de complejidad que va en contra de dar esperanza a la población de que vamos en esa transición hacia posibles sistemas más complejos. A mí no me importa si es más complejo o menos complejo. Yo creo que nos conviene utilizar la palabra complejidad porque así podemos vender la vida simple. Porque si vas por donde tú dices e intentas vender que vas a mantener la complejidad, eso yo no lo veo un camino ni siquiera estratégicamente bueno, aunque pudiese compartir contigo una definición diferente de complejidad que pudiésemos acordar. No, yo no lo veo estratégicamente positivo. Yo creo que es mucho más fácil decir, no, las sociedades más complejas van a tener un Estado menos complejo, con menos departamentos, con menos funcionarios, vas a tener menos tipos de empresas, vas a tener menos tipos de profesiones. O sea, tú ahora mismo vas, yo es una cosa que la visualizo mucho porque mi hija va a entrar en el colegio este año, tú vas a cualquier clase de cualquier colegio en España y les preguntas a los críos y a las crías que quieren ser de mayores y te van a decir una variedad de profesiones, bueno, igual no, igual te dicen todos futbolista o famoso o tal, pero bueno, eso es otro tema. Pero potencialmente te podrían decir un montón de profesiones distintas. Y lo más probable es que entre el 80 y el 60% de ellos acaben trabajando de agricultores o cualquier otra profesión del sector primario. Eso ya es una reducción muy clara de la complejidad social. Social, no hablamos de biodiversidad. Yo quería hacer referencia al tema que estabas comentando de decir que tenemos que hacer uso, que yo lo comparto también tanto desde abajo como desde arriba. Pero ¿qué ocurre cuando nos acercamos a una izquierda? Por ejemplo, eso es muy sencillo. Hay un chiste que llega uno y dice, mire, perdone, la izquierda, y dice, en el fondo a la derecha. ¿Qué haces cuando tú accedes a una izquierda falangista? Porque yo, por ejemplo, vivo en Rociana del Condado, se supone que nos gobierna la izquierda, que es el Partido Socialista, pero yo no he visto una izquierda más alejada de la realidad, o de por lo menos lo que nos venden, que es la izquierda. ¿Qué hace en ese sentido? Porque estamos acudiendo a una izquierda que realmente es más derecha que izquierda. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer? Es difícil, ahí hay que conocer el percal en cada partido. Yo, en general, podría decirte que puedes apelar a los valores tradicionales de la izquierda. Intentar recuperar su corazoncito, si les queda algo de los valores tradicionales de la izquierda. Es decir, es que mira, por donde vas tú, vas a llegar a un punto en el que te vas a tener que posicionar. Es como el debate que había cuando Trainer les metía caña a las Transition Towns, ¿no? Decía, joder, pero mojaos políticamente, mojaos, que va a llegar un momento que vais a chocar con el sistema, no vais a poder hacer la transición ahí como ángeles separados del rollo político. Y realmente se llegó a tener un cierto debate interno, que ahora mismo no sé cómo estará. Había gente dentro del propio movimiento que decía, vamos a tener que enseñar nuestros verdaderos colores. Pues a los partidos se les puede decir lo mismo. Dice, tú te vendes de izquierdas, luego haces políticas de derechas. Macho, al final te vas a tener que aclarar, porque vamos a llegar a un punto en el que o vamos a un fascismo, a un autoritarismo, que te vas a quedar solo con tu parte derecha, o te vas a ir a realmente una cosa de verdadera izquierda. Entonces, te vas a tener que posicionar. Y es en estos momentos críticos cuando la democracia y todo lo que concebimos está en peligro, cuando realmente se bifurca ahí y se reconoce realmente la gente si es de izquierda o es de derecha. Pero ya te digo, yo creo que ahí es más estrategia o táctica de las personas concretas, los gobiernos concretos y hacer presión por donde podáis. Pero no tengo ahí una solución, ya lo siento. No. Va a ser rápida, vamos. Es también una pregunta parecida a la que ha hecho la compañera.
Es decir, fundamentalmente basado en las actuaciones que hacemos desde Soli, con respecto a los partidos políticos. Es decir, yo creo que es fácil, vamos, fácil, es muy difícil, pero también se nos puede hacer fácil discutir con mucha gente, se le puede decir las cosas claras a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel de donde estamos haciendo el tema del curso y después de la ampliación de los conocimientos con muchísima más gente. Cuando llegamos a hablar con algunos de los dirigentes de los partidos políticos, cuesta muchísimo más trabajo. Primeramente, porque yo digo muchas veces que hay muchísima gente dirigiendo los partidos políticos, ¿no?, desde el PSOE para la izquierda, todos, de la llamada izquierda, que de la derecha no nos reunimos, en la que mi opinión es que leen bastante pocos libros y además creo que no tienen posicionamiento sobre un montón de cuestiones. Y además lo que son la esencia que se ha dicho siempre de la izquierda que tú has apelado, no están nunca, o no la tienen ahora. El problema, la pregunta es que tú me parece que lo tienes claro, es decir, cómo el trabajar en la base y poner y hacer todo lo posible para hacer alternativas creo que es muy interesante, pero el convencimiento del trabajo con los partidos políticos, en la que puede haber dos escenas, de discutir permanentemente con ellos, para que acepten nuestras posiciones, o plantearnos también la dualidad, la toma de cierto poder político a nivel de ayuntamiento, a nivel de Estado. Es decir, sería ese una comprensión o una forma un poquitín más ir de fuera, aunque también es verdad que las últimas actuaciones de Podemos y los partidos nuevos, también muchas veces cuando cogen el poder casi empiezan a hacer lo mismo. Entonces, creo que esta dualidad es la que me gustaría que tú, si lo tienes muy claro, cuál es la que tú ves más importante para hacer. Es una muy buena pregunta porque yo creo que nos lo planteamos todos, ¿no? Yo no milito, yo tengo un partido minúsculo que creamos hace tiempo en el País Vasco y que nunca ha tenido actividad, pero quiero decir que yo más allá de eso no milito, ni tengo carné, ni estoy metido en ningún partido de estos, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo de la manera más eficiente. A mí me gusta verlo siempre con esa visión de permacultor y buscar la eficiencia energética de todo. Y yo creo que si ya tienes a alguien que ya está ahí, o que ya tiene una maquinaria, como puede ser Podemos, o como puede ser alguna candidatura municipal, llama a su puerta. Porque con un pequeño esfuerzo, si consigues que suene la flauta y que des con una persona que tenga un poco mentalidad abierta o que tal, has podido hacer con muy poquito esfuerzo unas cosas bastante importantes. Y si, por ejemplo, en tu ayuntamiento o en tu comunidad autónoma o donde sea, ves que no existe ese tipo de puertas a las que llamar, entonces igual haya que ir directamente a la otra estrategia y crear una candidatura radical y que intente tomar ahí el poder. Como puede ser igual un poco la estrategia que han hecho en Móstoles. En Móstoles, un poco por lo que yo conozco, ellos hicieron una estrategia formativa con todo el movimiento social mostoleño, que era muy potente, y de ahí surgió ganar Móstoles, y de ahí surgen ahora esos concejales picoilers y colapsistas que primero no estaban en el gobierno y cuando vieron que el PSOE de Izquierda Unida se colgaba, yo creo que sobre todo el alcalde del PSOE, se colgaba todas las medallas de lo que ellos hacían con su apoyo crítico al gobierno, dijeron, hombre, pues para eso nos metemos en el gobierno. Y entonces entraron. ¿Vale? Pero fue un poco esa otra estrategia, como ellos vieron que los partidos que había en Móstoles, que no tal, crearon uno. Entonces, a nivel, por ejemplo, local, puede ser muy eficiente, porque igual ya tienes el colectivo, ya tienes la formación hecha, y realmente constituir una agrupación de electores o un partido un poco te cuesta. ¿Sabes? Eso en determinadas ciudades puede ser, hay que analizarlo sitio por sitio, viendo de qué manera, con las fuerzas que tú tienes. Claro, tampoco es lo mismo igual las fuerzas que podéis tener vosotros con las que podamos tener, por ejemplo, en mi ayuntamiento en Galicia, que hemos creado AMES Postpetróleo y somos 4. Damos caña como si fuéramos 40, pero somos 4. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Allí crear un partido como que nunca se nos ocurriría. Aunque bueno, más partidos de los que hay ahora mismo representados en nuestro ayuntamiento yo no he visto nunca ni en el Parlamento italiano, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces yo analizaría la estrategia sitio por sitio. Incluso yo le decía medio de broma a un amigo colapsista que va a abandonar el Gran Bilbao y se va a ir a vivir a un pueblo del interior de Vizcaya, y yo le decía, oye, ¿y allí quién gobierna? Y me decía, pues están empatados el PNV y la izquierda abertzale. Y yo, empatados, eso es muy interesante. ¿Cuántos vecinos sois? ¿Por qué? Porque se puede utilizar una estrategia, que yo la llamo la estrategia mini, porque la utilizó un amigo nuestro, que no es nada colapsista, que es nacionalista de izquierdas, pero de la vieja guardia, y que en el pueblo de mi madre, en Boimorto, también pasaba lo mismo, estaban siempre empatados el PSOE y el PP. Y él era del bloque nacionalista galego. Y entonces sacaron un concejal. Y fue el PSOE, le dijeron, oye, Mini, ¿nos aliamos y les quitamos a estos el gobierno?
a los del PP le dijeron, vale, pero de alcalde yo. Y le salió bien, si no fuera por un trasfuga del PSOE. Sí, ahora vuelve a gobernar el PP. Es decir, en los pueblos pequeños en los que con muy poco esfuerzo te juntas 4 y puedes conseguir marcar una diferencia, como puede ser esa, y que, por ejemplo, se empiece a oír hablar de ese pueblo que nunca se había oído porque empiezan a hacer cosas rarísimas para prepararse para el colapso, puede tener una repercusión que alcance muchísimo más allá del pueblo. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Pero en cada ciudad habría que analizarlo. Habría que analizarlo en cada lugar. Carlos. Una pregunta. ¿Tú manejas un concepto de colapso como algo que va a llegar, que está por llegar, de una manera uniforme, en un momento concreto, en todo, digamos, a escala más planetaria, o parte ya de la base de que esto ha colapsado ya en muchos sitios? Hay zonas colapsadas, África o Oriente Medio, y parte de las sociedades en las que vivimos que están colapsando. Sí, totalmente. Muchas gracias, Carlos. La entendí muy bien. Totalmente. De hecho, yo creo que la única visión ha sido un colapso repentino y de golpe solo la tiene Hollywood. Porque todos los que andamos en esto del colapso lo vamos viendo. O sea, te va colapsando gente a tu alrededor, países a tu alrededor. Yo decía muchas veces, ¿no? Cuando empezaban los problemas en Grecia, digo, pues parémonos aquí, ¿no? Porque lo siguiente seremos nosotros. Y antes que Grecia, pues hemos tenido muchos países, ¿no? En Oriente Medio y en África, estados fallidos que se llamaban, ¿no? Pues todo eso puedes ver ahí colapsos en diferido y que llegarán de una u otra manera, incluso dentro del mismo país, dentro de las diferentes clases sociales, dentro de los diferentes sectores, ¿no? En esta teoría que tiene Antonio Turiel de la espiral, ¿no? En cada vuelta de la espiral se va destruyendo un sector económico, que eso también es reducción de la complejidad. Es decir, tienes menos sectores económicos. Entonces, yo creo que prácticamente todos los que andamos en esta historia de colapso tenemos esa visión de un colapso por etapas y simultáneamente en diferentes etapas en diferentes sitios. Allí detrás de Marco. Quería preguntarle, visto que el discurso de la izquierda, el discurso decrecentista, no es capaz de llegar a las zonas rurales, si no cree que es extremadamente importante un diálogo urbano-rural para que se llegue a una estrategia con la que abordar esta resiliencia que nos va a hacer falta. Y por otra parte, me gustaría preguntarle si cree que la Administración Comunal de Recursos Naturales, es decir, los montes comunales de Galicia o las comunidades de regantes de aquí de Andalucía, pueden ser en el presente y en el futuro una herramienta útil y efectiva para afrontar este tipo de problemas a los que nos vamos a ver abocados. Muchas gracias. Sí, pues me gusta también que hayas tocado el tema y a tu segunda parte de la pregunta te doy un sí total. Y yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, desde Luis González Reyes a Muiño, Richman, Ted Trainer, todo el mundo está de acuerdo en eso. Claro, unas zonas tienen más ventajas que otras. No todas las regiones tienen, como en Galicia, una tercera parte del territorio, como tú sabrás, en monte comunal. Muchas veces la gente ni lo sabe, no sabe ni que tiene allí un monte común, porque no les hace falta, claro. Entonces, la respuesta es sí. Donde haya bienes comunales, los commons, que llaman los ingleses, usarlos. Donde no los haya, recuperarlos. Y donde no se puedan recuperar, crear nuevos. En todas las áreas, no solamente en el monte. También a nivel de conocimiento, a nivel de tecnologías, ese mismo concepto se puede aplicar a muchísimas cosas. Y ahí sería una fortaleza enorme para esas estrategias desde abajo, como las que dice Ted Trainer, como las que abogan, pues eso, los ecocomunalistas, los ecolibertarios, etcétera. Ahí tienes un poder increíble. Y tu otra pregunta, lo del diálogo urbano-rural y que la izquierda y el decrecimiento no son comprendidos, sí, posiblemente muchas veces pequemos de un lenguaje inadecuado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la estrategia que usó tradicionalmente el zapatismo, que cambiaron totalmente el lenguaje y hablaban de lo mismo que podían hablar los marxistas clásicos, pero con el lenguaje de los indígenas. Y yo creo que eso lo tenemos que aplicar a los indígenas de aquí.
que somos nosotros, que eran nuestros abuelos, ¿no? Y digo, hijo, yo si pudiera hablar con mis abuelos, que ya no me queda ninguno por desgracia, ¿yo cómo le explicaría estas cosas? Y cuando tengo la fortuna de hablar con gente mayor, y cuando te digo mayor, me refiero a los que vivieron la industrialización tardía, supongo que en Andalucía sería parecido en Galicia, Extremadura, las zonas tradicionalmente pobres de la península ibérica, y entonces tenemos la fortuna de que todavía hay gente mayor que vivieron el proceso de industrialización brutal y aceleradísimo que hubo, que destruyó los lazos comunales y un montón de cosas, y tienes la fortuna de hablar con ellos, y yo creo que debemos aprender mucho de su lenguaje. Y por supuesto, el diálogo urbano-rural es fundamental. Yo no soy de los que crean que las grandes ciudades tengan futuro. Ahí diverjo bastante de la opinión también de Emilio Santiago y de Jorge Richman y otra gente. Sí que creo que van a existir ciudades, pero que van a ser mucho más pequeñitas y mucho más de una escala más llevadera con poca energía. Pero lo que me parece fundamental, existan o no existan ciudades, es que mientras existan hay que establecer puentes. Puentes para dos cosas. Por un lado, para facilitar la huida de la gente que quede barrida por el sistema, los excluidos del sistema en la ciudad, gente en paro, gente excluida, a hacerles un camino para que recuperen y vuelvan a recuperar el campo, para que vayan a recuperar aldeas, a irse a trabajar tierras comunes y tal. Tiene que haber instituciones que hagan de vehículo, de puente, y que tengan una cabeza en la ciudad y otra en la aldea. Y por otro lado, me parece fundamental también para que desde la zona rural más cercana, digamos periurbana a las ciudades, se pueda ayudar a la gente que tenga que seguir resistiendo en la ciudad, que es un centro interesante, porque ahí sacas unas relaciones muy eficientes de proximidad, etcétera, seguir alimentándoles. O sea, por ejemplo, el modelo de las cooperativas de consumo, el trabajo con agricultores de confianza, sin hacer falta ni sellos ecológicos ni nada, sellos participativos, un grupo de gente en la ciudad y un grupo de gente en los pueblos, y que se apoyen. Los de la ciudad que les aseguren un medio de vida a los del pueblo, y los del pueblo que les aseguren un alimento a los de la ciudad, y que estén circulando de la manera más eficiente posible los alimentos y el saber, etcétera. Y ese mismo viaje de ida de los alimentos puede ser el viaje de vuelta de una gente que diga, oye, pues yo ahora voy a dejar de ser consumidor y me voy a ir a producir con vosotros, a vuestra cooperativa, por ejemplo. Entonces, un diálogo para la acción me parece fundamental. Entonces, pues, muchísimas gracias. A vosotros. Y le paso la palabra. Sí. Vale, pues ahora antes del descanso vamos a explicar brevemente lo que vamos a hacer después, ¿vale? A partir de las 7 comenzará la Open Space, ¿vale? El espacio abierto, donde vamos a debatir todos y todas acerca de distintas preguntas. Y en este sentido quería comentar un poco de dónde han salido las preguntas, ¿vale?, de las que vamos a debatir. Hace un par de semanas aproximadamente contactamos con distintas personas procedentes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones marxistas, movimientos feministas, pacifistas, ecologistas, antimilitaristas, y le planteamos que hoy íbamos a debatir sobre el colapso, y para ello le entregamos un par de artículos, ¿vale? Un artículo de Carlos Taibo, sacado de su último libro, que se llama también Colapso, y una entrevista a Manuel Casal, que estaba extraída de la entrevista que le hicimos para el vídeo del curso anterior, ¿vale?, de estrategias para la resiliencia local. Y a partir de ahí le planteábamos que nos entregaran 3 o 4 preguntas claves que consideraran que eran importantes debatir hoy, esta tarde. Entonces hemos recibido cerca de unas 60 preguntas. De esas 60 preguntas las intentamos agrupar, sacamos 30 y después se las hemos devuelto y las han priorizado. Y al final hemos extraído 10 preguntas, que son las que están en las columnas, aquí, ¿vale?, con los dibujitos. Y pues sobre esas 10 cuestiones son las que vamos a debatir en un espacio abierto, y ahora Pablo pues nos va a comentar cómo se participa en este espacio abierto. Muy bien. Pues ahora vamos a salir, a tomarnos unas cositas, descansito, y cuando volvamos, pues algunos de nosotros nos vamos a quedar a organizar aquí.
Habrá 10 mesas y cada una de las mesas tendrá pues un cartelito, ¿no?, con la imagen y la pregunta. En las mesas habrá un anfitrión, una anfitriona, que nos ayudará un poco a llevar el diálogo, ¿no? Entonces, esto es una actividad participativa. La persona que esté ahí de anfitriona pues se va a encargar un poco de fomentar el debate entre todos los que vayamos pasando por allí, todas las que vayamos pasando, y usaremos post-it para poner nuestras ideas o lo que se vaya debatiendo, las ideas principales del debate, lo vamos a ir poniendo con post-it sobre una cartulina que habrá encima de cada mesa. Además, alrededor pues habrá otros papeles un poco por si necesitamos utilizarlo para describir, dibujar, explicarle algo a nuestros compañeros. Entonces, la idea es que esos post-it se queden ahí en la cartulina, porque después la anfitriona pues tendrá un minutillo para exponer aquí el resultado un poquito, las ideas más destacadas del debate, ¿no?, que ha ocurrido ante esa pregunta. Entonces, pues con los post-it parece un poquito más sencillo, ¿no?, de hacerlo. Bueno, también un poco animar con esto de la participación, ¿no? Es un tema un poco... Hay diversidad aquí, hay gente que le gusta hablar mucho, hay gente que es más cortadillo, entonces vamos a ponérselo fácil a esas anfitrionas y vamos a autocontrolarnos la participación, vamos a atrevernos a participar, ¿no? Esto parece complicado, hay risas, hay nerviosismo, ¿no? Ya conozco yo a una que... a ver cómo lo paramos, ¿no? Claro, y ¿cómo le saco yo una palabrita, no? Bueno, pues ahí, ¿no? Animamos, ¿no? El ambiente de confianza. Hablando de la confianza, todo el mundo tiene un papelito, o casi todos, ¿no? Animo a que quien haya llegado un poquito tarde o no tenga o se haya caído, pues ponga aquí su nombre y la provincia de la que venga, para poder dirigirnos entre personas que no nos conocemos, ¿no? Por ahí está la cinta, ¿no? Y bueno, el open space, ¿no? Las mesas. El anfitrión o la anfitriona y nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos pasando, ¿vale?, de una mesa a otra como vayamos viendo, ¿no? Hay como 4 principios, que es somos los que somos. Eso significa, si en esta mesa hay 2 personas, pues son las mejores personas que puede haber en ese momento para hablar eso. Si somos 20, un poco complicado, ¿vale? Os pedimos también que nos autorregulemos la cantidad de personas. Ahora, si hay un tema que está súper candente, que ahí se forma algo, nos vamos a decir que os vayáis, pero bueno, no sé. Pues está interesante, está ahí el tema, ¿no? Parece que hemos focalizado ahí, bueno, ya, ¿no? Pero bueno, que hay muchas mesas interesantes, posiblemente no nos dé tiempo en los 40 minutos más o menos, vamos a revisar el tiempo, una horita, vamos a revisar tiempo que vamos a tener, posiblemente no nos dé tiempo por pasar por todas las mesas, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Un poco. Sucede lo que sucede, y lo que suceda va a ser lo mejor que pueda haber sucedido. Cuando se empieza, ya está, nos ponemos. Y cuando se acaba, ¿vale? Donde se acabe, porque porque no vamos a solucionar hoy nada, ¿vale? No, lo siento. Y bueno, y la ley más importante, ¿vale? Esto de las mesas, la ley de los pies. Os vais a encontrar que no va a haber ninguna silla. A lo mejor dejamos alguna por si alguien, por lo que sea, dice, no, yo es que me tengo que sentar por tal, pues la coge libremente, pero el resto de las personas, ni sillas, ¿vale? Entonces, si yo estoy en un sitio y siento que no aporto, o siento que no me estoy llevando nada, cojo mis pies y me voy a otra mesa. Y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, posis y tal. Ahora salimos, dejamos esto libre, os pedimos de hecho que pleguemos la sillita, que la arrinconemos por ahí. ¿Sí? Un momento, por favor. Hay ganas ya de salir. El baño está abajo, sé que me lo iba a preguntar, pues ando por la escalera. Vale. Y bueno, con esto de los roles, aquí unos animalitos, ¿vale? Hay gente que se dedica a mariposear, ahí de mesa en mesa, eso está bien. Hay gente que se dedica a polinizar, ¿no? Como la abejita que va, ostras, mira, en esta mesa han dicho esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Está bien.
Y hay otros que están ahí como una vaca rumiando y profundizando en el tema. También está bien, o sea, no... Haced lo que queráis, ¿vale? Open space. Que cuando... vuelvo a esta de cuando se empieza, se empieza. Aunque tengamos el cafelito, aunque tengamos la galleta, aunque tengamos ahí... Entramos, ¿vale? Porque de pronto vamos a empezar y así tú puedes estar con un cafelito y con tu galleta ya en la dinámica. Esto es open, incluso para eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues antes de irnos, decir que ahí a la entrada va a haber una galletita y infusiones, ¿vale? Y también al fondo vais a ver que hay una mesa con libros, ¿vale? Y está nuestra compañera Paqui, y que es el momento, si queremos adquirir alguno de los libros, como el de Manu u otros muy interesantes, ¿vale? La silla nos está indicando Moy por ahí, en este huequecito. Ahora buscaremos algunas personas, de alumnas y alumnos de los cursos, ¿vale? Vamos a intentar que sean de las máximas provincias, que hagan de anfitriones, ¿vale? Entonces, ya os llamaremos a la puerta. A las 7:15 empieza el Open Space. Han de ser los trabajadores de las fábricas los que se empoderen y participen de ese proceso. Y si se ha de suprimir la dirección patronal estratégica capitalista y después transformarla, habrán de ser los trabajadores los que se empoderen y los echen. ¿Qué planteamos tal como están ahora mismo los sindicatos para que puedan participar de alguna forma en un proceso de transición? Lo principal sería que en realidad la palabra colapso en sí ya es como muy fuerte, entonces iniciar la comunicación por el colapso se habla que paralizaría, ¿no? Por un lado, acción en el barrio y por otro lado, difusión en positivo de las alternativas que ya existen, que ya se están creando y que son una salida. Y que fuera un lenguaje más asertivo, más sencillo, de más fácil comprensión, y ligándolo con experiencias que la gente conoce, como las vidas antes en los pueblos, como lo que hemos perdido de resiliencia. Y por otro lado, en cuanto a las emociones, pues gestionar el miedo, abrir la mente hacia lo que es de verdad vivir bien y lo que tenemos hoy en día, o sea, disociar también lo que sería el estado de bienestar de lo que sería vivir bien, ¿no? Que parece que los cambios nos cuestan. Han salido 4 temas. El primero más ignorancia. La idea de muchas personas ha sido que no existe la capacidad de creer realmente que lo que va a pasar es real. Segundo, que yo creo que ha sido el más numeroso de todo, ha sido el miedo, que enlazándolo con el grupo de antes ha sido una de las cosas que también ha salido en otros grupos. El miedo en 2 sentidos, el miedo a lo que viene y el miedo a perder votos y a perder discurso y a no tener un discurso creíble. Tercer punto, forman parte del sistema y al formar parte del sistema son parte del problema. También están por encima otros hilos que los mueven, entonces no van a tener un discurso contrario. Y el último punto, no queremos renunciar a nuestros privilegios. No es un tema que nos afecta principalmente y si lo ponemos en el discurso nos va a repercutir en nuestros privilegios. Pues muchas gracias. Es breve.
más o menos todo el mundo coincidía que la idea de lo femenino está en todo y tiene que tratarse como una cuestión transversal, pues 3 ideas clave: poner en valor el papel reproductivo frente al productivo. Esto ha dado pie a hablar del tema de la crisis de los cuidados, que debería haber estrategias a nivel estatal que apoyen económicamente para que el tema de los cuidados deje de ser un papel fundamental de mujeres, que las mujeres puedan alcanzar otros papeles de protagonismo. Discriminación positiva como estrategia. Entonces, bueno, al fin y al cabo hablamos de números 50-50, y que haya una representatividad del 50% no significa que las mujeres que están en esos papeles tengan el mismo poder o su palabra sea escuchada de la misma forma. Se ha hablado también del tema del lenguaje integrador, y hablando del lenguaje integrador, aquí al fin y al cabo en mi discurso estamos hablando de mujeres y hombres, y hay otros colectivos, entonces eso es una cuestión que también se tiene que tener en cuenta. Y el tema de la energía, que sería muy interesante poner mujeres y hombres en círculo, porque hablamos mucho de los roles de género, pero más o menos es una cuestión de energía, y al fin y al cabo estamos hablando de personas. Han salido soluciones concretas. Aquí ha habido gente muy imaginativa, ¿vale? Desde nacionalizar los servicios básicos y mucha crítica a los partidos de izquierda. También ha habido aquí un momento de lo desunida que está la izquierda, la necesidad de despartidizar las políticas de izquierda y el no querer una izquierda de amiguetes. No podemos exigir unas políticas coherentes si como sociedad civil no nos empoderamos y exigimos que las políticas sean acordes con nuestras necesidades, ¿no? La importancia de fortalecer la comunidad. Si desde las instituciones no se crean ideas nuevas, por lo menos que se apoyen las ideas que se están creando a nivel comunidad. Dos ideas fundamentales: una, que tienen que reinventarse. Alguien ponía quitarse la venda, ¿no? Es decir, no asociar siempre el tema de empleo con dinero, regularización del mismo, van también siempre juntos. Básicamente lo que hemos concluido es que podrían ser una herramienta útil, puesto que son estructuras que ya existen, puesto que a lo largo de la historia pues, han servido para mejorar las condiciones laborales en unos momentos muy extremos, y que si son partícipes del colapso y de la necesidad de transitar, pues podrían reconvertirse, ¿no? En ese sentido, incluso hemos aportado algunas propuestas concretas de cosas que ya están haciendo los sindicatos. Un compañero planteaba en Australia, por ejemplo, los sindicatos de la construcción, que se negó a participar en la construcción de viviendas de lujo en zonas que podrían ser zonas verdes y tal, y planteaban otro tipo de construcción alternativa, viviendas sociales, etc. Hemos planteado también, por ejemplo, como sectores que ya están colapsados, como puede ser el de la minería, por ejemplo, del carbón, cómo necesariamente los sindicatos no pueden seguir apostando por defender esos puestos de trabajo que más tarde o más temprano van a desaparecer, y plantear ellos mismos cómo hay que hacer ese tipo de reconversión, cómo formar y utilizar a esos trabajadores para hacer otro tipo de tareas más eficientes, ¿no? Y bueno, hemos concluido con que, bueno, alguien decía que lo mejor era que se disolvieran, ¿no? Que ya no tenían sentido los sindicatos. También por ahí se han apuntado en varios momentos que el sindicalismo tradicional cada vez defiende menos a mayor número de trabajadores, puesto que se ha quedado fundamentalmente para las grandes empresas, donde hay muchos trabajadores, donde tienen convenios colectivos, donde hay, y para el funcionariado, ¿no? Y entonces hay un amplio sector, el sector de los cuidados, en fin, los trabajadores en precario, que los sindicatos ni los huelen, ¿no? Entonces, bueno, eso podía ser también una forma de facilitar la reconversión y la reutilización para convertirlo en herramientas de transición. Recuperar la esencia, convertirse en interlocutores de las personas trabajadoras ante un nuevo orden social laboral. Es decir, podrían tener un papel, pero lógicamente reinventándose y adaptándose a la nueva situación de transición. Se utiliza el dinero como un bastón para generar autoconfianza en las personas, entonces pues se hablaba de una transformación más individual, como potenciando las capacidades de las personas para que tengan confianza fuera de ese apoyo económico, ¿no? En el que nos solemos dejar caer.
Luego me ha empezado a hablar también sobre... ha surgido el dilema sobre cómo la intervención estatal es necesaria, a pesar de que en un sistema decrecentista las instituciones centrales tienen que ir perdiendo poder, pero no sabíamos bien hasta qué punto lo comunitario se puede articular sin un ente que articule las comunidades entre ellas, porque al no haber, todas las comunidades no tienen la misma igualdad de recursos, pues habrá comunidades que tengan más capacidad de salir adelante y comunidades que tengan menos. Entonces, si queremos un sistema justo, tiene que haber una visión más global y más superficial, ¿no?, desde arriba, para equilibrar esto. Entonces, se hablaba también de monetarizar los costes ambientales de las empresas para que los productos vengan tasados con ese tipo de costes, pues, por su huella de carbono, por la distribución, en fin, porque no tomamos naranjas de Argentina. Y en ese sentido, cuando se encarezcan este tipo de productos que no son sostenibles, que no son justos también a nivel laboral, a nivel de desarrollo, pues podríamos acceder a otro tipo de productos más locales, más ecológicos, agroecológicos, en igualdad, porque a día de hoy en el mercado los productos no compiten en igualdad. La injusticia es como que es más barata. Bueno, aparte de cuestiones más sociales, como más generales, como el de crecimiento o trabajar sobre lo local, también otra forma de transitar hacia un sistema capitalista más justo sería acercando el lenguaje a, como ya ha salido en otras... Vale. Acercando el lenguaje, que eso ya se habla en otro lado, y también planteamos la posibilidad de aprender desde la práctica. No solo es necesario los discursos, sino también la práctica. Si ejecutamos en los colegios huertos o tal, pues se aprende sin tener que elaborar un discurso demasiado académico. En la estrategia de... ya, esto es corto. En las estrategias de relación para poner en el centro el colapso del debate, ¿vale? Pues hemos dicho una transformación profunda del sistema educativo y pasar de lo individual a lo colectivo. Estamos en una sociedad muy individualizada, tratar de colectivizar más las cuestiones. Y a la hora de construir un relato común sobre la transición, han surgido cuestiones muy interesantes, como que, y he tratado de organizarlas como, primero, escuchar los problemas de la gente y ponerlos en el centro de la acción con soluciones fácilmente entendibles, y después afrontar los problemas cotidianos, porque tenemos unos discursos como muy elaborados. Ya termino. Y bueno, pues siempre hay alguien que tiene problemas con la factura de la luz, para dar alternativas, o por ejemplo este tomate no sabe a nada, ¿no? Pues ir acercando esos discursos a las necesidades sentidas. Y ya está. Entonces, resumido en tres cositas, sería, en primer lugar, pues a través de la concienciación. Sabemos que ya muchos políticos que están de izquierda arriba no tienen esa concienciación del colapso, entonces desde los movimientos sociales habría que trabajar en ello, por ejemplo a través de la educación, con programas como proponían de comunidades escolares jóvenes en transición, que es una idea muy bonita. O, por ejemplo, también que los propios movimientos pasaran a hablar con los políticos antes de las elecciones para incluir, ¿no?, sus iniciativas en los programas que luego ellos presentan. Luego, otra medida sería crear espacios vinculantes de encuentro, ¿no?, y crearlo de forma real. Por ejemplo, que fuera obligatorio que entre los partidos políticos de un ayuntamiento y los movimientos hubiera una reunión mensual, por decir un ejemplo, ¿no?, y que de esta manera se pudieran autorregular y comunicar unos con otros. Y en último lugar, claro que se demandaba muchísimo, y es donde la gente más propuso ideas, que las instituciones o los partidos políticos que estuvieran en el poder facilitaran toda la infraestructura, por ejemplo dando bancos de tierra o los propios locales, espacios que a muchos movimientos sociales les hace falta, etc. Y luego también modificando la legislación, de manera que si se quiere reunir o formar un movimiento social, pues que no te lo pongan difícil, ¿no? Y la última, alguien que lo veía como que muy negro, pues dice que es que no se puede directamente crear esa sinergia, ¿vale? Y eso sería. Pues lo que han salido es un debate sobre cómo afrontar esa visión común, y hay tres ideas fundamentales. La primera es, pasando de una visión individualista, del sálvese quien pueda y me salvo yo y los demás que apechuguen, a otra más colectiva de o nos salvamos todas o no se salva nadie, pues empezar a ver de qué manera se puede construir esa solución colectiva. La primera es buscar un diagnóstico común, es decir, no sabemos, no tenemos una definición común de colapso, no tenemos una estrategia ni una metodología común para ninguno de los movimientos o luchas, aunque haya muchas parecidas, pero parece ser que no hay una visión en común que sirva para seguir adelante. A partir de ahí ha salido un debate muy interesante sobre que antes de buscar un diagnóstico común lo que hay que hacer es encontrarse. Es decir, tenemos que encontrarnos, tenemos que buscar espacios de diálogo, espacios para encontrarnos, espacios para buscarnos.
Y sobre todo, yo lo siempre resumo en empatizar. Es decir, hace falta dejarse las siglas en la puerta. Hace falta ponerle corazón a lo que decimos. Hace falta un mínimo de tiempo para encontrarnos, mirarnos a los ojos y decir, oye, tenemos problemas, no nos encontramos bien, tenemos que salir adelante y tenemos que buscar estrategias comunes. A partir de ese encuentro en común, lo que ha salido ya es una serie de ideas que se pueden resumir en crear redes. Es decir, hay que participar, hay que buscar estrategias de participación que permitan crear redes, pero esas redes pueden ser de distintos niveles. Pueden ser de nivel geográfico, pueden ser de nivel sectorial, pueden estar influenciadas por el enfoque de género. Es decir, crear redes a distintos niveles. Y con esas redes empezar otra vez a encontrarse, ver qué tenemos en común, qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú, y a partir de ahí ver qué puntos nos unen y qué puntos nos diferencian. Y como tenemos muchos más puntos en común, podemos llegar a esa misión común que la que queremos. Muchas gracias. La verdad es que me ha costado la vida hacer una estructura de todas las respuestas porque han ido en muchísimas direcciones. Algo que creo que sí que se puede salvar es que veíamos que había una relación doble para, digamos que incluirlo en la agenda política. Hay dos factores importantes, uno que salga de o sea, qué ocurre dentro de la población, y dentro de esa población pues hablaríamos de la movilización, ejemplos como el que estamos hoy aquí ya reuniendo, el hecho de que la gente se mueva, que empiece a hablar de determinadas cosas, empieza a ejercer una presión que obliga a que después esto sea trasladado a los distintos programas políticos, ¿no? Después hay otro tema que es el del ejemplo, ¿no? Cómo se transmite el ejemplo de lo que se está haciendo en determinadas iniciativas y cómo este ejemplo tiene la capacidad de generar contagio y por tanto ese contagio después generar una presión de la que hablaba antes, ¿no? Y luego, bueno, hablábamos del ejercicio personal que han tratado otros compañeros antes en sus intervenciones. Y después, aquí estoy hablando de qué ocurre dentro de la población y luego qué ocurre dentro de la política para poder incluir dentro de sus programas, ¿no? Y dentro de su agenda, pero digamos que afrontando los dos principales retos, que son el primero, un segundillo, el de no generar rechazo cuando se habla de determinadas temáticas que pueden sonar escabrosas y por tanto pues no interesa incluirlas porque se pierde votos, y luego cómo se puede dar importancia, ¿no? a determinadas, y hablábamos del papel, se habla mucho del papel de los medios de comunicación, ¿no? La necesidad de establecer una comunicación asertiva, cómo se puede contar la parte ilusionante del cambio, cómo se puede hacer una apología de la felicidad simple, ¿no? Y desde ejemplos ilusionantes. Y luego también había por ahí otra cosa que era cómo se podría englobar, o sea, cómo a la hora de transmitir distintas problemáticas que son todas patas de una misma mesa y que ahora mismo no se perciben como un problema común desde los medios de comunicación cuando se habla de energía y de problemas de los cuidados, no se aborda desde un mismo discurso, de manera que se pierde esa percepción de que todo es un problema común, ¿no? Entonces el que empezara a sonar esa idea de colapso, no sé si con la palabra colapso, pero sí como problema común, vale, llevo 2 minutos, pues eso, vaya, que hace falta englobar todo dentro de una misma idea. Pero realmente yo creo que tendremos que centrarnos en el presente, pero para actuar ya rápidamente, ¿no? Y entonces hay gente que opina que no son tanto las nuevas instituciones, sino de decir vamos a cambiar todo, sino de reorganizar, reformular las que ya existen, o por ejemplo, no solamente mirarlo desde la institución, sino como desde la misma persona. Desde nosotros mismos somos los primeros que tenemos que cambiar, no dejar que sean las instituciones quien cambien, o los políticos o los estados, sino realmente desde abajo. Y eso es realmente la conclusión que se saca de todo esto, desde que se tiene que trabajar más desde lo local para llegar hacia lo global, ¿no? Hacia más gente, y que somos los primeros que tenemos que cambiar. ¿Qué es una institución hoy en día? Porque si tú quieres constituir una institución, estás metido siempre en el mismo sistema, el sistema capitalista, socioeconómico que tenemos hoy en día, y es muy difícil ir por tu cuenta, o que realmente no tengas el mismo apoyo como las instituciones que más se conocen, porque realmente te van a excluir totalmente de la sociedad. Entonces sí que sería bueno, pues eso, ¿no? Si realmente se tienen que crear nuevas instituciones, pues que sean desde la participación social, desde lo comunitario, desde los mismos barrios,
y desde tú mismo, porque muchas veces estamos concienciando, intentando sensibilizar a la población, pero nosotros mismos no somos capaces de decir lo dejo todo y voy a cambiar yo mi forma de vida. Y también hay gente que estamos aquí, ¿no? Entonces, pues no sé. Tampoco voy a ponerme a leer papelito por papelito porque ha participado mucha gente en la mesa, muchas gracias. Y entonces es todo de lo mismo. Es todo lo mismo, que eso, que hay muchos límites, como institución hay muchos límites y hay muchas ideas y muchas cosas que se pueden desarrollar, que somos nosotros mismos, no esperemos que lo hagan en las instituciones, sino somos nosotros mismos los que tenemos que cambiar y ya está. Entonces, antes de pasar a explicar el juego, pues hay un momento, ¿no? En un flamenco, cuando los aplausos, que se hacen, no, para ti, no, el guitarrista, ¿no? Entonces vamos a darle un aplauso, tanto los que estamos aquí, a los de allí, los de allí, los de acá, los de aquí, los de en medio, ¿vale? Porque esto ha sido espectacular. Esta otra parte que viene ahora es también muy importante, ha tenido mucho peso dentro de las sesiones y es el pingüino. Vamos a ver, hemos hablado mucho, ¿no?, de la cooperación, del apoyo mutuo y de todo esto, ¿no? Pues vamos a ver si sabemos hacerlo. ¿Están todas las sillas ocupadas o no? Ahí hay una libre, ¿no? Ahí hay una silla libre, está bien que esté libre, ¿vale? Mira, los pingüinos normalmente, todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Tienen así las patitas así como cortitas, ¿no? Y llevan las alitas así como pegadas aquí, ¿no? Eso. Y luego, ¿tú me puedes agarrar el micro? Ese. Y entonces van caminando muy lentito pero muy decididos, ¿eh? Y van como sin doblar las rodillas buscando una silla vacía, ¿eh? Y si el pingüino se sienta, pues ha ganado. Y no me puedo sentar, que no lo he dicho. En ninguna, ¿no? Me queda. Hay que poner más sillas para tirar.
Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar un poquito compartiendo, ahora un poquito más informalmente. Os invitamos a ir a la casa del Pumarejo. Si no sabéis dónde está, pues haremos un grupito para ahí, pero estamos aquí al lado, súper cerquita, ¿vale? No olvidéis apuntaros, por favor, los contactos en la cartulina y recoger las sillas, por favor, para plegar. Y un momentito, porque... Un momentito. Tenemos la palabra... Un segundo, nada más. No, como hablé al principio de la jornada, y este es el final, creo, por lo menos por lo que me ha parecido a mí, ha sido muy interesante. Yo creo que si vais la mitad de contento que salgo yo de esto, creo que hemos conseguido bastante todo lo que queríamos hacer. Así que muchas gracias, y ahora por la noche nos toca divertirnos aún más. Venga.